participando en un programa de televisión. Según nos dijo hace ya unos cuantos minutos, ya salió para acá, así que en cualquier momento se incorpora a la mesa. Por tanto, le agradecemos mucho a la rectora de la universidad, Gabriela Dicker, su participación en la presentación de este libro, Las libertades que faltan, que me da mucho gusto poder presentar. Resultado del trabajo de dos redes interuniversitarias con colegas de diversos países de la región, colegas de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Córdoba, de nuestra Universidad Nacional de General Sarmiento, de la Universidad Autónoma de México, de universidades del Brasil, de Uruguay, que a lo largo de... Bueno, quiero mencionar que una de esas redes fue dirigida por el amigo Diego Cono, que está aquí presente, y la otra tuvo su sede en nuestra Universidad Nacional de General Sarmiento. Hemos trabajado en diálogo entre ambos equipos, estudiando durante el último par de años esto que pusimos en el subtítulo bajo la expresión Dimensiones latinoamericanas y legados democráticos de la reforma universitaria de 1918. A 100 años de la reforma, me parecía interesante recuperar estos dos asuntos decisivos, me parece, para bueno, le damos la bienvenida a Hugo y a Jenny, una alegría, Hugo. Estas dos dimensiones fundamentales de la reforma del 18, en primer lugar, su fuerte impronta latinoamericana, latinoamericanista, antiimperialista, integracionista. No solo su fuerte inscripción en un clima de época que ha sido ya abundantemente estudiado. Mencionaba recién a Gabriela la importancia muy grande que tuvo y que tuvo entre nuestras lecturas durante este par de años el libro de Juan Carlos Portantiero, Estudiantes y Política en América Latina, los textos muy conocidos y muy importantes de Hugo, el libro de nuestra amiga María Pía López sobre el vitalismo de comienzos del siglo XX como una dimensión fundamental de las ideologías que animaron la reforma del 18, la reforma cordobesa del 18 de fuerte tono anticlerical, la reforma platense del 18 de fuerte tono antipositivista. Pero no solo se trata de subrayar el fuerte componente latinoamericanista y antiimperialista que animó a la reforma, sus grandes documentos, sus grandes textos, empezando por el más notorio de todos, el Manifiesto Liminar, atribuido siempre a Deodoro Roca, que no lo firma, ¿no? Deodoro Roca, cuando se producen los acontecimientos de la reforma en el mes de junio del 18, ya era un graduado de la Universidad Nacional de Córdoba. Por lo tanto, no me pareció prudente firmar un documento que, sin embargo, todos le atribuimos. Ese documento tiene, en efecto, un marcado tono latinoamericanista, pero además de eso es interesante señalar el fuerte impacto que la reforma tuvo después en América Latina, especialísimamente, por supuesto, en el Perú, donde la reforma tuvo como su expresión más evidente nada menos que la fundación de un partido político. Portantiero dice en Estudiantes y Política en América Latina, el primer partido político nacional y popular de América Latina y el verdadero heredero político de la reforma. En México, donde el impacto de la reforma es muy grande. En Cuba, donde el impacto de la reforma es notorio. Por supuesto, viene a la memoria rápidamente el discurso del Che en la Universidad de Las Villas, el 28 de diciembre de 1959, poco antes de que la revolución cumpliera un año. Ese discurso, que la universidad se vista de negro, se vista de mulato, se vista de campesino, se vista de pueblo. Ese discurso de Che es muy importante, sin duda un discurso que recupera lo mejor del legado democrático de la reforma e incorpora algo que en los grandes textos de la reforma todavía no estaba, como lo dice el Che allí, y que forma parte de nuestra discusión presente sobre la universidad, que es la cuestión del derecho del pueblo a la universidad. Después digo en todo caso dos palabras muy rápidas sobre eso. No quería dejar de mencionar el último discurso, que
creo de hecho que fue uno de sus últimos discursos públicos, si no el último, de Fidel Castro en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ese discurso es un discurso extraordinario, no sé si ustedes se acuerdan, fue el 26 de mayo de 2003, al día siguiente de la asunción de Néstor Kirchner. Se había anunciado un discurso de Fidel Castro en el salón de actos de la Facultad de Derecho. El salón de actos rápidamente se ve desbordado, hay que salir a la calle, donde espera una multitud, eso demora, es un lío, y Fidel Castro cuando toma el micrófono y empieza a hablar, un discurso extraordinario en que Fidel Castro revela conocer muy bien la historia de las ideas reformistas, socialistas, digamos, para citar el título de un libro conocido, de ingenieros al Che en la Argentina, porque es de todo eso de lo que habla Fidel Castro esa noche, pero empieza con una primera media docena de frases extraordinarias, presentando la propia situación, tematizando la propia situación en la que habla, presentando esa situación de desborde de la universidad, esa necesidad de salir de la universidad a la calle, ¿no? Y con una gran retórica y ante un público evidentemente bien dispuesto hacia ese guiño de Fidel Castro, rápidamente nos hace pensar en la propia revolución cubana como un movimiento de salida de sí de la universidad. Al fin y al cabo, Fidel Castro había sido un militante universitario. El movimiento 26 de julio es un movimiento, como diría, estoy leyendo a Portantini, por eso me sale a hablar así, de la pequeña burguesía liberal cubana, ¿no? Un poco inspirada en el pensamiento del comunista Julio Antonio Mella, otro poco inspirada en el nacionalismo de José Martí. Todo eso es el movimiento 26 de julio, un movimiento estudiantil desde el cual Fidel Castro llama a combatir a la dictadura de Batista. Y ese discurso entonces de Fidel lo pondría también en la herencia de los grandes discursos herederos de la Reforma del 18, como pondría en la herencia de esos grandes discursos el último discurso que pronunció hace pocos días el expresidente Lula de Brasil, ese discurso extraordinario que tiene la cuestión universitaria como una de las cuestiones fundamentales. Es un discurso muy conmovedor y muy impresionante que me parece que hereda también lo mejor de la gran herencia democrática de la Reforma del 18, que es el segundo tema entonces que quisimos considerar en los artículos que componen este libro. Voy a mencionar, porque están la mayor parte de ellos presentes, a los autores del libro: Mauro Benente, Agustín Cano Menoni, Hugo Casanova Cardiel, Diego Cono, Cintia Córdoba, Julián Dércoli, Paula Hunziker, Anabela Lucardi, Daniela Morán, Natalia Peluso, Leticia Carolina Ríos, Lidia Mercedes Rodríguez, Jessica Rojas, Antonio Romano, Carolina Rusca, Diego Tatián, Sofía Tesa, Sebastián Torres y Guillermo Vázquez. Bueno, el segundo asunto que quisimos considerar es el de lo que llamamos los legados democráticos de la Reforma del 18. La Reforma del 18 se inscribe sin duda en la gran tradición democrática argentina y me parece que podríamos decir que la gran tradición democrática argentina es una tradición que pone en el centro de sus preocupaciones dos valores que son valores muy importantes en los grandes documentos de la Reforma y valores que es necesario, me parece, sostener hoy con mucha fuerza en el actual y muy preocupante panorama político argentino y latinoamericano. Uno es el valor de la libertad y el otro es el valor de los derechos. Libertades y derechos son en efecto dos asuntos fundamentales en la retórica reformista del 18 y en la historia democrática posterior de la Argentina y América Latina. La palabra libertad es sin duda una palabra que domina los grandes textos de la Reforma. Elegimos como título para el libro una frase bien conocida del manifiesto: las libertades que faltan. Las libertades que faltan son los dolores que quedan, dice el manifiesto, que habla mucho de libertad. Habla mucho de libertad y habla de la libertad, me parece que puede decirse muy rápido, en los tres grandes sentidos en que la palabra libertad, en que la idea de libertad, en que la categoría de libertad ha sido articulada en las grandes tradiciones de la filosofía política moderna. Hay, me parece que se puede decir, en los grandes textos de la Reforma, empezando por el manifiesto liminar, hay una típica idea liberal de la libertad. La idea de la libertad como libertad frente a los poderes que pueden amenazarla o que pueden asfixiarla. Yo diría que esa idea liberal de la libertad o de la autonomía, que es otra palabra que usan mucho en los textos de la Reforma y que es sinónimo estricto de libertad, quieren decir lo mismo. La idea dominantemente liberal sobre la libertad o sobre la autonomía es la que tendió a dominar las lecturas sobre la Reforma del 18 en la tradición universitaria argentina. Hay también la
idea que yo llamaría democrática de la libertad, no como libertad de, no como libertad negativa, sino como libertad para o como libertad positiva, la libertad de los estudiantes para participar en el gobierno de la universidad, la libertad de la universidad para autogobernarse. Esa idea de la libertad también está presente en el manifiesto y también está presente en la gran tradición democrática argentina del último siglo. La universidad no solamente debe ser libre de, la autonomía no puede pensarse solamente como autonomía negativa. La autonomía, la libertad, el autogobierno deben pensarse también como autonomía, libertad, autogobierno para. Y después hay una idea sobre la libertad que aparece también en el manifiesto y que a mí me parece que es una idea muy rica sobre la libertad, que es la que yo llamaría idea republicana de la libertad. Es decir, la idea que entiende la libertad no como un atributo de los individuos, no como un atributo de los ciudadanos, sino como un atributo de los pueblos. La idea de hombres de una América libre, está claro que lo libre no son solamente los individuos. Está claro que el pensamiento de los reformistas del 18 piensa que nadie puede ser libre en un país, en una nación, en una región que es esclava de poderes externos, que es esclava de diversas formas de la opresión, del imperialismo. Entonces me parece que esas tres ideas de la libertad liberal o libertad de, la libertad democrática o libertad para, la libertad republicana o libertad frente a los poderes que la amenazan, son tres ideas que están con mucha fuerza en los grandes documentos de la Reforma y son tres ideas que hoy tenemos que recuperar en nuestra vida universitaria y en nuestra vida política en un contexto en el que en la Argentina y en la América Latina las tres formas de la libertad empiezan a verificar todo tipo de peligros particularmente inquietantes. Faltan libertades hoy en la Argentina y en América Latina y me parece que el espíritu libertario de los reformistas del 18 es un buen compañero para pensar este momento. Y después la idea de los derechos. La idea de los derechos también está en los grandes textos de la Reforma, cierto que de un modo distinto de como lo pensamos después. La palabra derecho aparece dos veces en el manifiesto liminal. Es interesante cómo aparece la palabra derecho. Aparece dos veces y aparece en esas dos veces con una tensión que es constitutiva de la idea de derecho. A veces se dice que al derecho se lo puede pensar objetivamente como los derechos que existen y que eventualmente están codificados. Y los estudiantes reformistas del 18 se burlan del derecho sagrado, del derecho divino de los profesores, del profesorado universitario, contra el derecho divino de los profesores. Se expresan los estudiantes del 18 para decir un párrafo después que los estudiantes tienen derecho a gobernarse ellos. Entonces, contra la idea de derechos objetivos, de derechos constituidos, instituidos, que se trata de rechazar, que se trata de impugnar, la idea de derechos subjetivos, de derechos que se postulan, de derechos que se proclaman, de derechos que se tienen o que se deberían tener. Esa tensión es constitutiva de la idea de derecho y si perdemos esa tensión, perdemos algo fundamental de la idea de derecho. Siempre decimos que tenemos derecho a las cosas a las que de hecho no tenemos derecho. Siempre postulamos los derechos que no tenemos. Cuando tenemos un derecho no decimos que lo tenemos. Cuando no lo tenemos decimos que lo tenemos justo porque no lo tenemos y para tenerlo de una buena vez. Entonces cuando los estudiantes dicen tenemos que tener el derecho a gobernarnos, ¿no?, protestan contra una situación de hecho en la que ese derecho no existía y había que conquistarlo. No existe, sin embargo, en los grandes textos de la Reforma una idea sobre el derecho en relación con la universidad que me parece que empieza a aparecer en décadas siguientes. Y yo por eso destacaba el discurso del Che del 59. Ese discurso es extraordinario, no solo es muy conmovedor, no solo es muy poético, es preciosa esa idea de que la universidad se vista de negro, se vista de mulato, se vista de campesino, que abra sus puertas al pueblo o se quede sin puertas en absoluto para que el pueblo entre en ella y la pinte de los colores que le dé la gana, sino que a mí me parece una idea que sí me parece que es radicalmente nueva, que no se les había pasado por la cabeza a los reformistas del 18 y que tampoco forma parte de las consignas de los estudiantes franceses de 50 años después del 68, pero que 9 años antes del 68, en el discurso del Che sí aparece, que es la idea de que la universidad es ella misma un derecho colectivo del pueblo.
Al final de su discurso dice Elche, la universidad no puede ser más un privilegio de los ricos, tiene que ser un derecho de todo el pueblo cubano. Esa idea no solamente de que los universitarios tenemos derechos, derecho a autogobernarnos, sino que la universidad debe ser tenida por un derecho, y no solamente por un derecho individual de los ciudadanos, sino por un derecho colectivo del pueblo, aparece enunciado, no sé si por primera vez, pero con mucha fuerza en ese magnífico discurso del Che, y es una idea que forma parte de nuestra discusión actual sobre la universidad, sobre todo, como hemos conversado con tantísimos de ustedes en incontables ocasiones y como se estudia en este libro que hoy estamos presentando, a partir de la muy importante declaración final de la Conferencia Regional de Educación Superior del IESAL de la UNESCO de Cartagena de Indias de hace ahora 10 años, ¿no? Esa declaración final, que es en efecto muy importante, es absolutamente disruptiva de una tradición fuertemente elitista, de un modo fuertemente elitista de pensarse en la universidad, empieza sosteniendo que la educación superior es un bien público y social, es decir, no una mercancía, un derecho humano universal y una responsabilidad de los estados. Este año no solamente conmemoramos los 100 años de la reforma universitaria, conmemoramos los 10 años de esa declaración muy importante en un momento en que nos preparamos para celebrar, junto con el centenario de la reforma, una nueva conferencia regional de educación superior en la ciudad de Córdoba, de aquí algo así como 4 o 5 semanas, en la que me parece que una de las grandes preocupaciones que tenemos motivos para tener es si seremos capaces de que sea aprobada en esa conferencia una declaración final que mantenga los principios fundamentales que se pudieron discutir, que se pudieron escribir y que se pudieron votar 10 años atrás. Me parece que estos grandes postulados de la reforma, estas ideas de los reformistas del 18 sobre las libertades, sobre los derechos, estos grandes momentos en la historia de las ideas latinoamericanas que mencioné rapidísimamente, y esta última declaración del año 2008 de la Conferencia Regional de Educación Superior siguen siendo inspiraciones fundamentales para pensar hoy en un contexto nacional y regional muy difícil, muy preocupante, la cuestión universitaria y la cuestión democrática en general. Bueno, yo quiero agradecerle a Daniel que pudo llegar, y les doy la palabra, supongo que en este orden. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Yo quisiera en esta presentación, en primer lugar, destacar especialmente en estos tiempos qué clase de producto es este libro, producto de qué cosas. Y es el producto del trabajo de investigación que un conjunto de universitarios de distintos países de América Latina han realizado, en este caso sobre la reforma, un trabajo que pudieron realizar en común, un trabajo de intercambio, de construir una agenda de asuntos que nos interesan en esta región, discutir y pensar desde este presente, gracias a unas políticas públicas que sostenían la constitución de redes internacionales para que entre distintas universidades pudiéramos avanzar en este trabajo. Al mismo tiempo, junto con estas políticas públicas que hacen posible que universitarios de distintos países de América Latina construyan una agenda común de problemas y de preocupaciones sobre los que necesitamos, queremos, debemos producir conocimiento, esto se transforma en un libro gracias a que, en este caso, esta universidad, como tantas otras universidades públicas, creemos que es necesario, es un deber, tenemos que poner a circular el conocimiento que producimos bajo la forma de libros, entre otras cosas, pero sobre todo bajo la forma de libros, que es un asunto que también está hoy puesto en discusión en la política universitaria. Entonces, no quiero dejar de destacar que toda esta presentación expresa un modo de pensar la función social de las universidades en América Latina que no está muy distante del modo de pensar la universidad que nos legó la reforma del 18. En este libro se toman distintas aristas del proceso de reforma
Y yo quisiera detenerme, o quisiera más bien recoger el guante que nos deja Eduardo hacia el final de la introducción de este libro y que también creo acaba de plantear acá, cuando nos dice que este libro es un intento de pensar el legado de un acontecimiento fundamental en la historia política, social, educativa y filosófica argentina y latinoamericana, en un tiempo, en este tiempo, en el nuestro, en el que por lo menos dos dimensiones de ese legado se están viendo gravemente cuestionadas. Por un lado, la dimensión latinoamericana y por otro lado, la dimensión vinculada en términos generales con la democratización como gran proceso que impulsa la reforma, fundamentalmente a través de la puesta en discusión de estos dos principios a los que refería Eduardo recién, la libertad y los derechos. Y me gustaría recoger el guante porque hay acá, creo yo, un esfuerzo por pensar y repensar el legado de la reforma a lo largo de estos 100 años, que les permite incluso establecer algunos hitos o algunos ciclos históricos que podrían leerse de distintas maneras y donde puede encontrarse de distintos modos retraducido y enriquecido el legado de la reforma. Eduardo hace un esfuerzo por señalar algunos. Del 18 al 59 podría pensarse como un ciclo, del 59 al 68, del 68 francés al cordobazo del 69. También podríamos pensar que de ese legado, especialmente lo que tiene que ver con el carácter democratizador de los principios de la reforma, aparece en el periodo 73-76. Y finalmente nos dice también, bueno, podría pensarse en otro gran ciclo que se abriría en el 18 y empezaría a terminar, o podríamos volver a encontrar en el 2003, efectivamente, en aquel discurso de Fidel en la puerta de la Facultad de Derecho, pero fundamentalmente en las políticas que a partir de ahí se despliegan en relación con la Universidad Argentina. Y la pregunta es qué de ese legado de la reforma encontramos hoy, donde parece que estuviéramos frente a un fin de ciclo y no sabemos muy bien si frente al inicio de otro, pero donde sí podemos visualizar claramente que algunos principios están en retirada en este momento, algunos de los principios sostenidos lejanamente por la reforma, pero recuperados en una línea que también podría ir de la reforma del 49 con el decreto de gratuidad de las universidades y del 49 al 2008 con la afirmación de que la universidad es un derecho, y lo que tendríamos es ahí una serie que nos muestra la pretensión de construir una universidad popular y democrática. ¿Qué de eso está en retirada hoy? ¿Y de qué se trata hoy la política universitaria? ¿Cuál es hoy el tono y los asuntos que atraviesan la política universitaria en la Argentina? Y quisiera entonces recoger este desafío de pensar las libertades que faltan a la luz de las políticas que tenemos hoy en relación con el sistema universitario. Y lo primero que quiero decir es que se vuelve bastante evidente que si hay el fin de algo es el fin de los grandes discursos. Eduardo mencionaba grandes discursos, desde Roca hasta Fidel, podríamos recoger grandes retóricas en torno de la universidad, la función social y política de la universidad, en torno de la universidad pública. Y si algo no encontramos hoy es grandes retóricas, grandes discursos, pero me parece que esto no debería engañarnos. A veces creemos que como no hay una gran retórica dándole sentido a todas las medidas y al modo en que se piensa la universidad pública hoy, no hay política universitaria en el macrismo. Y me gustaría intentar acá recomponer algunas de las piezas fragmentarias que me parece a mí hacen a la política universitaria del macrismo. Quisiera recomponer esto también porque
desde las universidades, desde hace 2 años y medio, no hacemos otra cosa que atajar penales. Y nos parece que si algunos más o menos atajamos, seguimos pensando cada una de las cosas aisladamente. Y si alguien nos pregunta bien previstamente cuáles son los principios que orientan las políticas universitarias hoy, medio que diríamos no hay una política universitaria, hay un par de medidas y algunas medidas que sobre todo nos ponen en jaque a las universidades, pero me parece que es importante que volvamos a recomponer esto que quizás es lo propio de las políticas en estos tiempos en muchos de nuestros países, y es que son unas políticas que carecen de retórica, que no pretenden explicarse a sí mismas, pero que sin embargo en conjunto adquieren un sentido, y es un sentido que creo que es importante desentrañar para que las podamos volver a discutir, no solo con política, sino también con retórica y con discurso, que es el arma que los universitarios tenemos. Entonces quería recomponer un poco muy rápidamente acá algo así como la política universitaria del macrismo en 8 pasos, que no son pasos necesariamente secuenciales, algunos sí han venido primero unos y después otros, pero que se necesitan y se complementan mutuamente en un esfuerzo, la verdad que todavía muy precario, de no hacer otra cosa que poner juntas todas las situaciones que las universidades públicas debimos enfrentar en estos 2 años. Paso 1 de la política universitaria del macrismo, y así arranca la política universitaria del macrismo, yo diría que es desprestigiar el sistema de universidades públicas. Y la política de desprestigio viene de la mano de distintos actores y cargada de distintos contenidos. Se desprestigia a las universidades públicas, a veces porque se nos acusa de inútiles, simplemente no aportamos nada, ni para bien ni para mal. No se sabe muy bien cuál es el sentido de tener tantas universidades públicas, para qué crear tantas universidades. También se desprestigia el sistema universitario cuando se pone el acento en la llamada ineficiencia de las universidades públicas, ineficiencia que tanto atañe al modo en que llevamos adelante nuestras tareas, por ejemplo, tasa de egreso, cuántos estudiantes egresan en relación con los que ingresan o cosas por el estilo, como ineficientes en el modo en el que usamos nuestros presupuestos. Y ahí lo que aparece es la ineficiencia, no solo del gasto universitario, sino en general del gasto público, como un elemento clave de desprestigio de las universidades. Y la tercera línea por la que se cuela este paso 1 del desprestigio es acusar a las universidades directamente de corruptas. No solo hacemos un uso ineficiente de los presupuestos, del presupuesto público, sino que además por distintas razones y de distintas maneras se cierne sobre nosotros un manto de sospechas sobre si no habremos usado de una manera ilegítima ese presupuesto. Esta última cuestión va de la mano del paso 2, que ha sido judicializar las universidades públicas. Como ustedes saben, en la Argentina todas las universidades públicas han sido denunciadas ya hace 2 años por un fiscal general de la Nación. Todas tenemos procesos penales, o casi todas tenemos procesos penales abiertos. En el caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el proceso penal se cerró hace 2 semanas, que es la primera en la que se cierra este proceso penal, pero hemos sido todas, insisto, sin excepción, 52 universidades en 2016 acusadas de malversación de caudales públicos sin identificación de delito alguno, desde lo cual, según la denuncia del fiscal, solicita una investigación de tipo penal sobre todos los responsables de la conducción de las universidades entre los años 2006 y 2015. Todas estas denuncias están asentadas en los correspondientes tribunales federales de Comodoro Pi. Y como es evidente,
no hace otra cosa que venir a producir un efecto mediático sobre una sospecha de corrupción que no identifica ningún delito. También la judicialización se ha traducido en los muchos casos de allanamiento de universidades por razones muy diversas que se han producido entre los años 2016 y 2017, muchos de los cuales luego retrocedieron porque no tenían ninguna razón de ser, ni lo que se buscaba, ni los procesos en cuyo marco se realizaban los allanamientos. El paso 3, si se desprestigia de una manera sistemática al sistema universitario y si además se judicializa, o sea, se concreta la sospecha de corrupción sobre el conjunto de las universidades, es obviamente desfinanciar. Parece más o menos evidente que un sistema institucional como el de las universidades públicas argentinas, que involucran del presupuesto nacional unos 103.000 millones de pesos, para que tengan una idea, para el año 2018, lo más lógico es desfinanciarlas si es que son tan inútiles y tan ineficientes. El desfinanciamiento de las universidades públicas viene por muchos lugares diferentes, no es solo el recorte presupuestario que se anuncia, de hecho está anunciado y concretado un recorte presupuestario de 3.000 millones de pesos para el año 2018 para el sistema universitario, sino que también se materializa en subejecución presupuestaria, retrasos en la transferencia de partidas. Las universidades públicas llegamos a estar en este último periodo más de un año sin recibir fondos correspondientes a actividades en funcionamiento que involucraban pagos de salario, por ejemplo, lo cual provocó por primera vez, yo creo que por primera vez en la historia de las universidades, que varias de las universidades públicas argentinas tuvieran que declarar emergencia presupuestaria por no poder sostener sus actividades básicas. El desfinanciamiento viene de la mano de la asignación de partidas presupuestarias insuficientes, por ejemplo, para afrontar tasas de inflación muy altas. En 2016, recordemos, fue del 40% y los gastos de funcionamiento habían sido actualizados con una tasa de menos del 20%, o los aumentos de tarifas, etcétera, lo que las instituciones sostienen con sus partidas de gasto de funcionamiento. El desfinanciamiento también viene de la mano de paritarias salariales cerradas por debajo de la inflación. Esta fue la situación 2016, que se arrastra a 2017, por supuesto, y que nos hace llegar a las paritarias 2018 con la paritaria no docente cerrada en el 15%, sin cláusula de gatillo, en un país que tiene una expectativa de inflación bastante más alta, hasta para el Fondo Monetario Internacional, y con una paritaria docente con la misma oferta, no aceptada por los sindicatos docentes y sin cerrar y sin perspectivas de que se cierre. Y el desfinanciamiento viene también de la mano de el cierre o el recorte de partidas vinculadas con programas que se sostenían desde el Ministerio de Educación, como por ejemplo los programas de becas de sostenimiento de los estudios, que hoy alcanzan a muchos miles de estudiantes menos de los que alcanzaban en 2015. Detallo las distintas maneras por las que se puede financiar la universidad, porque cada una en sí misma parece que constituye un pequeño problema que de alguna manera vamos a resolver. En conjunto no hace otra cosa que mostrar una política sostenida de desfinanciamiento de las universidades. El paso 4, yo diría que ha sido paralizar directamente todo movimiento de expansión y de crecimiento del sistema universitario, que vino acompañando en los últimos 12 años el proceso de democratización y de ampliación en el acceso a las universidades a través de la creación de universidades, la creación de carreras, la consolidación de las plantas de personal docente y no docente, la creación de sistemas de becas, etcétera. No hay una sola actividad nueva en el sistema universitario desde diciembre de 2015 en Argentina. Cuando digo ni una sola actividad nueva, digo no hay una carrera nueva, no hay cargos nuevos, no hay universidades nuevas, no hay ninguna actividad dirigida a sostener el movimiento de expansión y de crecimiento del sistema. El paso 5, que nos permite explicar la política, entender la política universitaria del macrismo, ha sido desplazar a las universidades, desplazarlas de un lugar fundamental
que habíamos entendido que constituía una responsabilidad política de la universidad pública, que era el de participar en la definición, en la discusión, en la evaluación y en la ejecución de políticas públicas. En el mes de febrero de 2016, a menos de 2 meses de haber cambiado la gestión de gobierno, se publicó un decreto presidencial, el decreto 336, que dio de baja de manera automática y masiva todos los convenios que tuvieran las universidades nacionales con el Estado Nacional. Convenios dirigidos en algunos casos a implementar ciertas políticas públicas, a generar acciones de capacitación en el Estado, etc. Todos fueron dados de baja de manera automática por un decreto presidencial, y desde aquel decreto de febrero de 2016, ahora llegamos en un camino en el que yo creo hay unas líneas de continuidad bastante evidentes, en el que ya directamente, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pide que los graduados de la UBA de Trabajo Social se abstengan a la presentación para ocupar ciertos cargos en el gobierno. Esto es el desplazamiento de las universidades de las áreas del Estado, de nuestro lugar de interlocución para la formulación de políticas públicas, en favor de la presencia de fundaciones privadas, consultoras privadas, universidades privadas, en todos los organismos del Estado, trabajando en este mismo lugar y en esta misma dirección, incluso consultoras privadas especializadas en, cito, diálogo social, llevando adelante procesos de discusión social y política que deberían requerir una discusión social y política como los que dieron lugar a lo que ya no es más, evidentemente, que una pieza arqueológica también de la política macrista, que es el Plan Maestro. No sé si se acuerdan que alguna vez iba a ser el proyecto de ley. Junto con esto, el paso 6 de esta política ha sido avasallar las universidades y fundamentalmente la autonomía universitaria, otro gran legado de la reforma defendido a lo largo de toda la historia universitaria argentina, es avasallada de manera sistemática por este gobierno a través de 2 vías. Una cantidad muy significativa de decretos presidenciales publicados entre 2016, 2017 y lo que vamos de 2018, que asume que las universidades públicas formamos parte de la Administración Pública Nacional y por lo tanto debemos seguir las directrices del Poder Ejecutivo Nacional. Cuestión que, como ustedes bien saben, contradice el principio constitucional que dice que las universidades somos autónomas y autárquicas. Esto se hace tanto por la vía de decretos presidenciales como de simples resoluciones del Ministerio de Modernización, que van desde solicitarnos información sobre nuestros sistemas de control de asistencia del personal o las sanciones que aplicamos, hasta resoluciones aparentemente muy administrativas como las que dicen que tenemos que usar el sistema de expediente electrónico implementado por el Ministerio de Modernización, pero que tiene un pequeño detalle, y es que debe adquirirse, es un producto producido por una empresa privada que tiene un costo muy alto que ninguna universidad podamos pagar, y si no lo puedes pagar, igual el Ministerio de Modernización te ofrece subir todos tus datos a la nube del Ministerio de Modernización, lo que no es otra cosa que poner toda la información de la gestión de las universidades en manos de este ministerio. Esto nos obliga a las universidades de manera sistemática, yo diría mínimo, no sé, una vez cada 2 meses, a producir una resolución o una declaración que diga que no corresponde aplicar cierto tipo de normas, o que no es procedente aplicarlas a instituciones autónomas, lo que nos obliga a recordar un artículo de la Constitución Nacional, un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, un dictamen de la Procuraduría del Tesoro de la Nación, cada vez, por lo menos mensualmente, a lo largo de estos 2 años y medio. El otro modo de avasallamiento de la autonomía, que fue muy fuerte, muy impactante durante el año pasado especialmente, ha sido el ingreso de fuerzas de seguridad a universidades públicas, a los campus universitarios, por primera vez desde el advenimiento de la democracia en la Argentina. Esto ocurrió durante el año pasado en 6 universidades públicas argentinas.
Paso 7, y voy terminando. Hay una política de fragmentación de las decisiones de política sobre el sistema universitario. La autonomía que se avasalla en un sentido se utiliza en otro como herramienta para implementar políticas sobre el conjunto, pero que se componen por la decisión autónoma de cada universidad. Quiero decir, casi ninguna política hoy dirigida al sistema universitario se presenta a sí misma. Este gobierno la presenta como una política dirigida al sistema universitario. La presenta como una iniciativa que las universidades que quieran las pueden tomar y las que no, en nombre de su autonomía. Esto se lleva puesto un artículo, 2 artículos en realidad, de la Ley de Educación Superior vigente, que no tiene muchas virtudes, pero tiene una, y es que dice que en nombre de la autonomía de las universidades, las políticas dirigidas al conjunto de las universidades públicas argentinas deben ser discutidas en los órganos de coordinación de políticas universitarias que están compuestos por representaciones de las universidades públicas y privadas. Como nada de esto se presenta como una política sobre el sistema, nada de esto se está discutiendo. Doy 2 ejemplos. Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, sistemas de créditos, de equivalencias entre unas carreras y otras, distintas universidades, y política de dotación óptima del Ministerio de Modernización, que está en este momento en 6 universidades que en uso de su voluntad decidieron abrazar la voluntad del Ministerio de Modernización para que les diga qué tan óptima es la dotación de no docentes exclusivamente que tienen esas universidades. Esta política de fragmentación lo que está fragmentando es la posibilidad de discutir de conjunto y como política las acciones y las posiciones de este gobierno en relación con las universidades. Finalmente, y el último paso que también vemos todos los días a través de los medios, a través de la justicia, a través de los discursos presidenciales o a través de las declaraciones de distintos funcionarios del Poder Ejecutivo, yo diría que es amenazar a las universidades. Estamos en una especie de amenaza permanente, amenaza de arancelamiento, amenaza de mayor recorte. Hace una semana el ministro Duhovne dijo directamente: no hay mucho más de donde recortar el gasto público, tendrá que ser de los salarios del empleo público o de las universidades. Amenaza con arancelar la universidad para estudiantes extranjeros. Todo esto aparece en la discusión y se le suma esto en los últimos tiempos, y creo que sobre esta amenaza tenemos que estar muy atentos, la amenaza de descentralización de la discusión salarial de las universidades, lo cual completaría el modelo. Como no hay grandes retóricas para decir que le den un sentido a todo esto, tenemos acá como un modelo de final abierto. Pareciera que no sabemos muy bien a dónde va, pero si uno junta la política de desprestigio, de judicialización, de desfinanciamiento, de paralización, de fragmentación y de amenaza y de avasallamiento sobre el sistema universitario, lo que tenemos es una política que no necesita hacer mucho más contra el sistema universitario que esperar que por ahogo presupuestario, por el procesamiento de judicial de sus autoridades o por alguna de todas estas razones, empecemos a ocupar un lugar cada vez menos relevante en la discusión pública, en la producción de conocimiento y en la producción de nuestras agendas. Es frente a esto, y vuelvo al legado de la reforma, es para recuperar o para sostener, y en todo caso para ampliar la responsabilidad que tenemos las universidades públicas de garantizar derechos, de generar condiciones para que estos derechos se ejerzan, de democratizar nuestras universidades no solo por quienes ingresan a ellas, sino también por el valor que tenga el conocimiento que producimos y los profesionales que formamos, es que me parece tenemos que sentarnos a discutir quizá desde ese mismo programa reformista las políticas universitarias que hoy atraviesan la Argentina. Muchas gracias.
Buenas noches a todos y todas. Pido disculpas primero por la llegada tarde y agradezco enormemente la invitación a acompañar la presentación del libro por varias razones. En primer lugar, porque me obliga a leer el libro. Para alguien que desde que está en la gestión pública es cada vez más difícil elegir los libros para leer. Creo que si la historia uno solamente está leyendo los libros que lo invitan a presentar. Quiero felicitar a la editorial, a Eduardo, a Gabriela por el libro y por la posibilidad de editarlo, como decía, y difundir el conocimiento de la universidad. Hemos estado reunidos estos días con la editorial, con otras editoriales universitarias, viendo cómo desde el Congreso las podemos apoyar. Y también agradecer que podamos hablar de un libro un día que solo hablamos de dólares. Así que venía bastante nervioso por el tema de los dólares y cómo se estaban yendo, pero después cuando vi acá leí que Lilita fue a la Casa del Gobierno y me tranquilizó. Bastante, debemos tener un 20%, ¿no? Parafraseando su definición de Maldonado, debemos tener un 20% de posibilidades de que el dólar no siga aumentando. Pero bueno, es un libro bastante complejo de presentar porque son artículos muy densos sobre una misma problemática pero abordada de forma diferente. Hay distintas maneras de presentar un libro. Una, yo trato de evitarla, que es la de relatar lo que dice el libro. Es malo porque es aburrido y es malo porque después no lo compra la gente porque ya se lo relataron, para qué lo va a leer. Así que voy a tomar más bien el sentido que le dio Gabriela recién, para utilizar el libro como argumento para generar debate y dar algunas opiniones respecto de la vigencia de la reforma y tomar algunos elementos. A mí me gustó mucho el artículo inicial de Eduardo. Y voy a tomar, me parece, la lista que después varios artículos toman, pero incluso me llamó la atención uno, el de Julián, que habla del manifiesto reformista al manifiesto kirchnerista. Pareció bien interesante, pero yo voy a tomar la provocación que usó Eduardo respecto de algo que hemos discutido muchas veces, un planteo de Adriana Figueroa, ¿no? Que dice que la reforma en realidad está más cerca del horizonte liberal democrático que del nacional popular. No es poco lo que está diciendo, y plantea puntualmente algo que lo hemos reflexionado muchas veces. Dice: las dificultades del discurso reformista para sintonizar con la retórica y la dinámica de los gobiernos populares en general y con el peronismo en particular. Creo que uno podría hacer, por lo menos desde el 45 en adelante, una discusión respecto de los movimientos nacionales y populares y la reforma, y cuál ha sido esa relación y cuál ha sido la actitud de los reformistas frente al gobierno nacional y popular y del gobierno nacional y popular respecto de la reforma. Porque también hay una cierta tendencia, creo yo, que tenemos nosotros, a que como vamos a recuperar un movimiento emancipatorio, que también en varios artículos se destaca ese aspecto de la reforma, que tiene 100 años, en un momento donde incluso los reformistas, como también señala el libro, utilizan la contrarreforma como herramienta, me parece que podemos correr el riesgo de tener un 100 aniversario nostálgico, y que no se trata de eso. Se trata de utilizar la epopeya de la reforma como una herramienta para pensar la universidad futuro, y eso me parece que es lo más interesante que se puede hacer. Cuando digo pensar la universidad futuro, pienso realmente qué función social, cómo la universidad sirve para un modelo de desarrollo nacional y popular, un modelo de desarrollo autosostenido, un modelo de desarrollo soberano, un modelo de desarrollo basado fundamentalmente en la capacidad nuestra por generar condiciones de crecimiento al mismo tiempo que de distribución del ingreso. Eso me parece que es el eje central. Entonces, esta relación entre la reforma, como lo plantea Diana, como recoge el debate de Eduardo y como se plantea también sobre el final, es una discusión donde nosotros tenemos preocupaciones profundas respecto de no haber encontrado un modelo de universidad que genere las condiciones para lo que hoy debiera ser la democratización de la universidad, que es lo último que dijo Gabriela en última instancia. Nosotros corremos el riesgo de mirar la reforma y decir: hay que hacer lo que dijo la reforma.
Y en realidad eso lo dijo hace 100 años. Entonces, si 100 años después hacemos lo que dijo la reforma, estamos en un problema. Entonces, lo que dijo la reforma es el piso, la base no negociable, a partir de la cual uno puede comenzar a discutir qué tipo de universidad nosotros queremos. Y hay varios artículos, incluso algunos de los que leí, que son históricos, que dan algunas herramientas, algunas puntas para este debate que me parece fundamental. Quiero decir que una universidad que no tome examen de ingreso y que sea de ingreso restricto puede ser democrática o no. Una universidad gratuita puede ser democrática o no. Y una universidad autónoma, con más razón, puede ser democrática o no. Hoy esos tres elementos no alcanzan de ninguna manera, por supuesto incluso en la autonomía del gobierno, ¿no? Incluso hay una reflexión que en el segundo o el tercer artículo etimológica de la palabra autonomía, fijan sus propias normas. Aunque fijen sus propias normas, no me está diciendo si es democrática o no. Y esto me parece que es el eje central. Y voy a ir incluso en este artículo que habla sobre el manifiesto kirchnerista a hacer una pregunta que me parece que todos podemos hacer nosotros. Pasaron 12 años de gobierno kirchnerista y la ley de educación superior no se cambió. Si hay un elemento que uno podía haber debatido y podía haber discutido y hacían un modelo de universidad, probablemente podía haber sido discutir una nueva ley. Sin embargo, se cambiaron todas las leyes de la educación, de la de financiamiento hasta la educación sexual, pasando por la de educación técnica, salario docente y toda la estructura del sistema educativo. Sin embargo, no se cambió. En algún problema en esta relación entre reforma o universidad y movimiento nacional y popular debemos tener, porque encontramos una dificultad, que no es el caso de discutirla hoy, pero invito a discutirla. ¿Sí? Me parece que va en eje central. Y quiero plantear en una frase muy simple qué es lo que habría, o algunos de los elementos que están planteados en el libro en distintos artículos, que habría que generar hacia el futuro. Y yo siempre lo que simplifico con alguien que sabe explicar las cosas difíciles de forma muy simple, que es el presidente Lula. No sé, alguno vio una entrevista que hice por televisión, pero en un momento él me dice, cuando hablamos de la universidad, dice, mira, Daniel, nosotros tenemos un país con 40 millones de hambrientos, ¿sí? Y nuestras universidades tienen carrera de dietología, pero los dietólogos nuestros están preocupados cómo adelgazan a los ricos y no cómo engordan a los pobres. ¿Sí? Para este momento del desarrollo, aún en momentos en que enfrentamos un gobierno de características hacia la universidad, como señaló Gabriela recién en los 8 elementos que planteó, yo creo que el eje central es cómo esa universidad está al servicio del pueblo, cómo esa universidad está al servicio de la mayoría. La pregunta no es quiénes van a la universidad, sino qué función social tiene la universidad. Y no definiría la democracia de la universidad porque vayan gratuitamente de muchos países y que sea de ingreso irrestricto, sino cuál es la función social que tiene esa universidad, que está sostenida, como todos sabemos, por los impuestos que aportan en su mayor parte a aquellos que nunca van a tener posibilidad de acceso a la universidad. Y este me parece que es el eje central del debate y el que está relativamente ausente. Y como está ausente, tuvimos esa dificultad también de plantearnos nosotros la nueva ley. Yo no quiero entrar en historia ni anécdota de cómo sucedió eso, pero lo cierto es que me parece que el problema fundamental, y hace al eje también de por qué los modelos progresistas en América Latina en algún momento, después de década y pico, entraron en cierto, para llamarlo de alguna manera, stand-by o crisis o incapacidad de seguir generando posibilidades de crecimiento, desarrollo y distribución, tiene que ver que la universidad tiene como eje fundamental hoy, una universidad, lo que tendría que ser una segunda reforma, es ser la herramienta principal para un cambio de modelo productivo del país. Repito, una universidad que esté mirando el cambio del modelo productivo del país. La pregunta es, la autonomía, ¿cómo la entendemos cuando la universidad tiene que estar al servicio
y un proyecto que es claramente político, un cambio del modelo productivo del país. Nosotros discutimos mucho y el tema en el eslogan era: no queremos un país, por lo menos cuando nos unimos con Néstor, no queremos un país que apoye la universidad. ¿Sí? No queremos un gobierno que apoye la universidad, no queremos un Estado, queremos un país, un Estado y un gobierno apoyado en la universidad. No conozco ningún cambio productivo en el mundo, ni de Estados Unidos, ni de China, ni el que uno busque, que no esté sostenido en la creación de conocimiento y la transformación del conocimiento y distribución del conocimiento creado por la universidad. No lo hay. Busquémoslo donde busquemos. Está en el desarrollo científico y tecnológico, está en la capacidad de generar profesionales comprometidos con la realidad, está en la posibilidad de generar movilidad social ascendente, la esencia fundamental de la universidad. Este me parece que es el eje central y es el debate que nosotros tenemos que dar. Cuando el Banco Mundial, que ahora vuelve con las recetas, lo planteaba con la cuestión del desfinanciamiento y una mirada recién Gabriela, cuando vuelve a decirnos: miren, los que van a la universidad son los más ricos, ¿por qué no van a pagar? ¿O por qué los que no van a la universidad, que son los más pobres, les van a pagar a la universidad a los más ricos? ¿Con qué argumento discutimos nosotros? Nosotros no discutimos con el argumento de quiénes son los que van a la universidad, sino qué función social tiene la universidad. Y acá la cuestión de la autonomía entra en discusión. Nosotros la surfeamos de alguna manera, pero cuando empezamos, yo asumí en el 2003, no había ley de educación técnica, con lo tal no, estaban prohibidas las escuelas técnicas, con lo cual no había ingenieros en el país, porque en general los ingenieros son los que salen de las escuelas técnicas, y uno veía las matrículas, y resulta que, para que ustedes tengan una idea, la UTN era la única que hacía ingenieros textiles. La industria textil fue la que más rápida recuperó la capacidad de sustituir importaciones. Y teníamos 3 ingenieros textiles por año, entraban 7 y se recibían 3. Entonces, bueno, el Estado, si dice autonomía, bueno, los que quieran hacer la carrera que la hagan. No, nosotros fuimos a poner becas para que sigan esa carrera porque necesitaba el país, porque si no, no íbamos a tener trabajadores textiles y no había ingenieros textiles. Y no había geólogos, y no había ingenieros de petróleo, y no había quienes seguían las carreras exactas y naturales. Hicimos un programa que fue el de crear ingenieros en sistemas, software, porque no lo sabía, y la ley de software había generado un crecimiento enorme y no teníamos los profesionales que las propias empresas se llevaban a los estudiantes en tercer y cuarto año porque las necesitaban, o todavía hoy no tenemos satisfacción de toda esa demanda. Entonces el Estado dice: no, pueden estudiar gratis todo lo que quieren, pero nosotros vamos a decir dónde ponemos las becas. Todos que estudien gratis, pero nosotros les vamos a pagar. Por eso las becas, incluso creo que me llamaron las últimas, Bicentenario, fueron para ciertas carreras, principalmente para ciertas carreras. Ahora, eso no va bien con la autonomía, porque vas a decir para esta carrera sí y esta no. Y las universidades con la autonomía tienen una lógica, no la de financiamiento que la institución, donde voy a hablar de la que yo soy profesor cultural hace muchos años, lo de Buenos Aires, donde, como me decía alguien, el primer deber de un rector es ver cómo se reelige. Y entonces los profesores, que son los que votan, los que están concursados, están mayoritariamente en las carreras mayoritarias. Y si uno mira cómo se distribuyen los recursos en una universidad, se redistribuyen de acuerdo a los votos. Mucho más que de acuerdo a la necesidad. O a un desarrollo estratégico, porque la universidad en sí misma no tiene la mirada del desarrollo estratégico. Voy a preguntar, la Universidad de Buenos Aires, ¿qué es de Buenos Aires? Por ejemplo, ¿se discuten ahí los problemas urbanos de Buenos Aires? Hoy se votó la incineración de residuos. Fabuloso, volvemos al siglo XIX. Hoy se votó la incineración de residuos. ¿Dijo algo la Universidad de Buenos Aires, que tiene la carrera de ciencias ambientales, tiene los mejores ecólogos están en la Universidad de Buenos Aires? ¿Dijo algo? No, se votó eso. Las villas, digo, hay un plan que hizo que la arquitectura para la Villa 31, buenísimo. No más, ¿no? Los problemas de salud se discuten en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Planteo esto porque me parece, y voy terminando, porque hoy discutir la reforma no puede ser con un clima ambiental, pues ese es el piso, pero tenemos que discutir la cuestión de la universidad para el futuro, insisto, y reflexiono sobre
¿Por qué incluso nosotros pudimos hacer las políticas importantísimas con la universidad con la ley que estaba? Si total la universidad es autónoma, ¿no? Pero no va a haber un 2019 que presente una alternativa diferente si no tenemos nosotros también ejes estructuradores para pensar la universidad. Nosotros estamos discutiendo en el Congreso, hemos hablado con Gabriela ya más de una vez, una nueva ley de educación superior. Necesitamos ser nosotros, porque si no somos los conservadores los que defendemos la ley de los 90 frente a las propuestas, sean estas u otras, pero seguramente las va a haber, del neoliberalismo respecto a la universidad. Me parece que ahí hay un eje central para pensar que es la articulación de universidad con proyecto nacional, y esto es, sin lugar a duda, la discusión que tenemos que encarar nosotros hacia Córdoba, hacia pues lo pienso también con lo de Cartagena. Nosotros nos enamoramos de Cartagena y pensamos la educación superior es un derecho, y la pensamos para los universitarios, que todo el mundo pueda ir a la educación superior. ¿Quién no va a estar de acuerdo? Y el Estado es el responsable, lo dice la educación de Cartagena. Pero si repetimos eso nada más, primero, hoy en día ojalá repitamos eso, como decía Eduardo, porque estamos en condiciones de retroceder más que de avanzar. Pero tenemos que ir a una idea de una América Latina que no por nada está en retroceso en una mirada común. Los procesos son muy latinoamericanos, ¿no? Desde los procesos latinoamericanos comunes de sustitución de importaciones de la posguerra, pasando a los incipientes, a los modelos desarrollistas, pasando a los incipientes modelos de digamos, de lucha por la independencia de inicio de los 70. Las dictaduras fueron comunes para todos los países de la región. La salida de la dictadura a democracias débiles fueron al mismo tiempo. Las democracias débiles que eligieron el Consenso de Washington fueron todas al mismo tiempo. La caída del Consenso de Washington fue todo al mismo tiempo. El surgimiento de los modelos progresistas fue todo al mismo tiempo. Y la dificultad de esta contraofensiva neoliberal, basada en las dificultades de los gobiernos progresistas, sin lugar a duda, fue todo al mismo tiempo. Entonces, el hecho latinoamericano del tema universitario también me parece que debiera ser parte del eje de esta discusión futura. Yo termino recomendando fuertemente la lectura del libro. Insisto, hasta los artículos históricos generan puntas para discutir sobre la actualidad, pero no pensemos solamente en la reforma para lamentarnos de lo emancipador que fue ese movimiento, lo revolucionario, lo transformador, lo latinoamericanista, a pesar de empezar con la palabra americano, que nosotros la resignificamos como latinoamericano centralmente, sino pensemos hacia el futuro, qué herramientas, qué elementos y cómo la reactualizamos. Si no, estamos en serias dificultades, no quiero entrar en casos concretos y puntuales, pero no alcanza con ampliar la matrícula, no alcanza con crear universidades, ¿sí? Todo eso es muy positivo, no alcanza que sea gratuita, que sea gobernada, que sea autónoma. Hace falta que la segunda reforma esté planteada entre la universidad y el afuera, entre la universidad y el proyecto nacional, entre la universidad y el movimiento emancipador latinoamericano, entre la universidad y la capacidad de generar soberanía. Y el debate principal que está en que por qué no pudimos cambiar, lo había contado porque también fue un debate con Evo y García Linera. En un momento digo, pero escúchame, seguimos siendo tan extractivistas como hace 10 años. Y García Linera me puso la mano en el hombro y me dijo, Danielito, hace 500 años o menos, ¿vos crees que en 10 años cambiemos? Y la verdad que tenía toda la razón del mundo, son procesos de transformación y una vez quiere que vaya más rápido de lo que va. Pero quiero decir, al modelo de competitividad espuria que está planteando hoy el macrismo, que es deterioro del medio ambiente y deterioro y flexibilización de las condiciones de trabajo, la universidad es el eje central para la construcción de un modelo de competitividad genuina, que está basado en desarrollo científico-tecnológico y en la calidad del trabajo, basado no solo en un sólido sistema educativo, sino en un modelo productivo que pueda utilizar esa capacidad científico-tecnológica en la transformación del sistema productivo. Si no logramos eso, vamos a estar dando vuelta y cíclicamente, aún con gobiernos progresistas, vamos a terminar en restricción externa y nuevamente en crisis como la que nos pasó. Así que yo termino, saludo fuertemente a la universidad, los quiero muchísimo, al trabajo de Gabriela, Eduardo, a todos los que escribieron el libro,
y agradezco nuevamente la invitación. Bueno, yo les quiero agradecer mucho, hay muchos amigos en la sala, les saludé a Hugo cuando llegó, me parece que no se fue, pero quiero destacar la presencia del rector de la Universidad Nacional de Pilar, querido colega y amigo del Paraguay, con quien hemos hecho también muchos trabajos de investigación y muchos intercambios y esperamos poder seguir trabajando juntos y le agradezco mucho que esté aquí también. Gracias.